¿Usted ha actuado en algún momento en el conocimiento de que había algo de lo que estaba haciendo que no era correcto o que era contrario a derecho? Jamás. Han pasado más de 6 años desde aquel 15 de febrero de 2017 en el que a Susana Román, por aquel entonces consejera de Economía, le comunicaron que estaba detenida. Se presentó voluntariamente en la Jefatura Superior de Policía y su vida marcó un antes y un después. Esta tarde Román ha podido por fin ante un tribunal, el de la sección sexta de la Audiencia Provincial, contar lo que lleva años guardando, contar las bases de una acción delictiva imposible que le ha llevado, sin embargo, a sentarse en el banquillo de los acusados. Hoy todavía se pregunta por qué se encuentra en esta situación. Dicen que el tiempo es sabio. Román simplemente confía en que la detallada exposición que ha ofrecido ante el tribunal sirva para que por fin pueda colocar una sentencia absolutoria en un expediente personal sometido a una particular travesía del desierto. Emocionada, Román ha rememorado a preguntas de su abogado Javier Izquierdo cómo se topó con una historia nunca imaginada, que comenzó con una detención, pasó por una estancia infernal en los calabozos y terminó con su puesta en libertad con cargos y el inicio de una andadura por demostrar que su verdad es la verdad. Yo cogí el primer barco porque tenía una reunión con Soraya Sáez de Santa María, que era vicepresidenta. Tenía que ir al Senado y, bueno, cogí el primer barco, cogí mi coche. Yo no solía viajar ni con chofer, ni... Bueno, no utilizaba mi propio coche porque me parecía que era lo más idóneo, ¿no? Y después, cuando llegaba a los sitios, pues cogía transporte público. Me parece que era la manera de servir a los ciudadanos. Yo llego a Málaga y estoy tomando un café para subirme al AVE y me informan que Rabea Mohamed había sido detenida y que Mohamed Ali también había sido detenido. Y entonces yo me encontré en el barco con Jacobo Achuel, que entonces era consejero de Presidencia, que él iba a un viaje particular, pero aproveché y me lo llevé en el coche. Y entonces estábamos allí y digo, Jacobo, por la próxima soy yo. Y me dice, ¿por qué? Digo, pues porque están deteniendo a la Comisión Local de Vivienda, tampoco había que ser Séneca. Bueno, pues a mí lo que se me ocurrió fue coger el teléfono y llamé al jefe superior de policía. Y bueno, el jefe superior de policía me atendió, pero me dijo que estaba ocupado, y entonces llamé al segundo, que se llamaba Daniel entonces. Y entonces le dije, Daniel, soy Susana, sé que me estáis buscando y yo voy camino de Madrid a una reunión al Senado. Y entonces él me dijo, sí, efectivamente han ido a buscarte al despacho, pero ¿qué vas a hacer en Madrid? Le dije, voy a una reunión con la vicepresidenta y me vuelvo. Me volví en el día, yo solía viajar así. Y me dijo, bueno, pues ve y mañana te presentas a la comisaría. Y yo le dije que no, que me volvía en el momento. Y bueno, cogí mi coche y me volví. Y bueno, pues ya llegué a Ceuta, hablé con Jorge Martín, fuimos a la comisaría. Allí, efectivamente, bueno, me sorprendió una cosa, es que cuando quise declarar, me dijo el policía que él no, bueno, que porque iba a declarar, ¿no? Que él prefería que no declarara. Entonces yo le dije que era una servidora pública y que tenía que declarar. Y la primera pregunta fue por la reunión de febrero de 2012, donde yo no estaba. Entonces ya me di cuenta que el tiro iba errado, ¿no? No era muy certero, porque ni siquiera sabía quién presidía esa comisión. Declaré, fuimos al juzgado. Allí no estaba el secretario tomando notas, el secretario estaba liado con 20.000 cosas, estaba en su despacho, entonces estaban tomando notas, no recuerdo qué funcionario. Así que cuando yo ya con el tiempo he releído el acta, digo, yo no sé si lo que pone ahí es verdad, no es verdad, lo dije. ¿El secretario judicial no estuvo presente no. en la habitación en la que se le tomó declaración como investigada? No, en la mía no. Todo aquello sucedía en el marco de un despliegue policial de película nunca antes visto.
¿Estaba la prensa en la puerta de la Bueno, comisaría? estaba. Eso sí lo quiero contar, porque no solo es que estaba la prensa, es que yo por mi vida anterior, como yo digo, yo he tenido la oportunidad pues de estar con presidentes del gobierno, no solo españoles. También he estado, por ejemplo, con el presidente de la República Francesa, o me invitaban a sitios, bueno, he estado en mundiales, he estado en sitios. Yo no he visto un despliegue policial igual en mi vida, ni en el Palacio Real, que también he podido tener la oportunidad de estar, en mi vida. Bloquearon las calles aledañas al Palacio de Justicia, hasta el punto que mi marido, que pasaba el hombre por allí, que no tenía ni pajolera idea de lo que estaba pasando, y menos que estaba yo en el ajo, claro, pensó que allí había alguna movida de algún terrorista, de algo muy grande, porque claro, y la que venía era Susana Román y 3 desgraciados más, con perdón de la expresión. Yo la primera desgracia. Aquello era una cosa, un despliegue que yo no he visto, repito, en mi vida. Yo no es que lo diga, ahí están los periodistas que lo pueden decir. Yo le diré que aquel día yo había salido de mi casa a las 5 y pico de la mañana, pues cogí el primer barco, evidentemente no había comido, no cené, yo no tuve la suerte que tuvieron los compañeros en Vicesa, les dieron un bocata, a mí no me dieron bocata, a mí me dejaron abajo, fresquita, eso sí, se estaba muy fresquito, ¿sabes? Porque era febrero, hacía una levantera tremenda y se estaba la mar de fresquito, muy fresquito, hasta que quisieron subirnos. Entonces ese despliegue yo no lo he visto en los días de mi vida y sigo a fecha de hoy sin entender la necesidad de aquella detención de aquella forma. Porque me hubieran dicho, oiga, mañana usted venga a la comisaría a tal hora, y nos hubiéramos ido a la comisaría a tal hora, sin ningún tipo de problema, faltaría más, si yo era la denunciante, que es que yo decía, pero vamos a ver, yo repasaba, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Román insiste a la hora de responder si en alguna ocasión ha podido cometer alguna irregularidad. Ha dicho esto de manera tajante. ¿Usted ha actuado en algún momento en el conocimiento de que había algo de lo que estaba haciendo que no era correcto o que era contrario al derecho? Jamás. Esta historia, de la que tiene que escribirse ahora el final, comenzaría con la publicación de la lista fantasma, una hilera de nombres sin membrete y falsa que incongruentemente obtuvo publicidad y difusión, algo que también ha recordado la acusada en su declaración. Mire, al folio 60 y siguiente de las actuaciones hay un informe que emitió el consejero don Néstor García León, donde narra las actuaciones que se llevaron a cabo al conocerse la publicación en un periódico de una, estoy leyendo literalmente, de una supuesta lista de adjudicatarios. ¿Qué medidas son las que se tomaron? Él testificó, pero quiero solicitarle que me diga si son las que él manifestó, si estaba usted presente, si coparticipó o no en aquella toma de decisiones. Sí, eso fue casi, bueno, eso fue un día duro, ¿no? Porque estábamos pues recién levantados de prácticamente todavía aterrizando en las nuevas consejerías y demás, aunque yo ya Hacienda la había llevado antes en la época en que Carreira estuvo enfermo, pero bueno, estábamos aterrizando, ¿no? Y cuando se publica la lista, yo era muy temprano, llamé al presidente desde casa, le informé inmediatamente, él se fue, nos quedamos en presidencia y también llamé lógicamente a Néstor. Y bueno, enseguida nos pusimos manos a la obra y lo que hicimos fue lo que dijeron los trabajadores, ¿no? Inmediatamente cerramos las oficinas, recogimos toda la documentación y las llaves, que sí me gustaría aclarar, también por lealtad a los trabajadores, que es así. Decidimos hacer también todo eso un poco por la seguridad de ellos, ¿no? Porque también temíamos que se pudiera ahí liar algún tipo de algarada de gente que, porque claro, gente que podía venir. Y lógicamente a mí también me preocupaba la seguridad. Ellos ya no estaban bajo mi tutela, porque ya era Néstor un poco, pero a mí me pareció que Néstor en el primer día de trabajo, además, en mi caso, por ejemplo, yo cuando llegué a ser consejera venía de un rodaje anterior, ¿no? De haber sido directora gerente, había sido directora técnica, en fin, yo llevaba un rodaje, pero es que Néstor aterrizó, vamos, nuevecito, no había estado en gestión pública, entonces me pareció que aquello era excesivo, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo, pues no sé si por exceso o por lo que fuera, pues di yo el paso adelante y fui yo la que, él venía conmigo, pero yo fui tomando esas decisiones y fui la que de alguna manera me eché a la espalda la responsabilidad.
La expolítica ha hecho públicos detalles sobre el papel de la Comisión Local de la Vivienda y sobre todo ha hecho hincapié en que no tenía ninguna misión fiscalizadora. Bajo su criterio también la ordenanza prevé que la Comisión Local de la Vivienda tenga alguna competencia de fiscalizar o de controlar el proceso de adjudicación o, en su caso, la publicación en el tablón de algún tipo de lista. Vamos a lo mismo. Yo creo que ayer lo explicó aquí muy bien la señora Álvarez. Ya no solo explicó la normativa, sino que yo creo que explicó bastante bien la naturaleza jurídica, si queremos, de la comisión local. Ya he dicho que éramos un grupo de políticos. O sea, éramos un grupo de políticos que además la ordenanza, insisto, yo no lo he encontrado, ni un solo artículo. Yo, si alguien me dice, está en este artículo, que te diga que tienes que fiscalizar el trabajo de una gente que es técnica en ese asunto, que son administrativos, que son gente que lleva toda la vida en vivienda, pues, y además con 2 asesoras jurídicas en la propia empresa municipal, pues me parece absolutamente fuera de lugar que unos políticos tengan que estar revisando. Es como si un ministro tuviera que bajarse al ministerio, a la planta tercera, a ver cómo están haciendo los expedientes, que me parece que no es. Durante todo este tiempo, Román se ha convertido en casi una experta en cuanto a la normativa en materia de viviendas. Ha recordado cuál debería haberse aplicado y por qué es tan conocedora de todo lo que en la base ha dado pie a este procedimiento. Mire, todas estas cuestiones que yo le estoy planteando en relación con el marco normativo de aplicación, ¿esos conocimientos los tenía usted en los años 2012, 2013? No, ya le he explicado que esto ha sido fruto de la desgracia, o como se le quiera llamar, de que te toque una imputación de este calibre, ¿no? Entonces, claro, yo en aquella época, cuando además se produce la imputación, yo soy consejera de Hacienda y Administración Pública, soy portavoz del Grupo Popular, soy vicesecretaria del partido, soy parte de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular. Entonces, yo me dedicaba a mis labores políticas. Yo estaba todo el día en Madrid o en una comisión o reunida con el presidente me requería para 1000 cosas porque llevaba un peso importante. Yo no tenía, dicho en Cristiano Paladín, ni pajolera idea, ni de ordenanza, ni de absolutamente nada. Y por otro lado, plena confianza, tanto en los trabajadores como en los gerentes, no de esta sociedad. Yo llevaba Procesa, yo llevaba Envicesa, yo llevaba Censa, yo llevaba Servicios Tributarios, yo llevaba Parque Marítimo. Imagínese usted si yo me hubiera tenido que poner a entretenerme en estudiarme la normativa que regula cada una de ellas. O sea, yo andaba absolutamente perdida en estas cuestiones, pero claro, fruto de este estudio y fruto del equipo jurídico que me ha asistido, unos ya no están aquí, otros sí, bueno, pues hemos llegado al conocimiento de esto, que además ha sido muy complicado, quiero decirlo, porque yo no estaba ya. Yo inmediatamente que se produce la imputación, yo dimito de todos los cargos públicos, tanto del partido, de la asamblea y del gobierno de la ciudad. Entonces yo, al borrarme de diputado, ya no tenía acceso a nada. Entonces eran actas en las que, por una parte, yo no había estado, no las podía tener guardadas, porque es que yo no había estado, es que eran de Guillermo o de los anteriores. No las tenía, no las podía pedir, porque me decían que yo ya no era diputada. Entonces, afortunadamente, me he podido asistir de diputados que sí seguían estando en la Asamblea y que, bueno, hemos ido reconstruyendo un poco el procedimiento, muchos viajes a Madrid, mucha búsqueda de documentación y al final eres capaz de obtener el cuadro final que dices, jolín, pues que es que esto era así, pero no ha sido fruto ni de un día, ni de un rato, ni de un año, ha sido el fruto de muchas horas.